Capítulo 10. Recuerdos e impulsos. El tenso silencio incómodo se extendió por el largo pasillo del castillo, el contacto visual entre Archer y Saber no se perdió en ningún momento y se podía sentir la ligera animosidad por el pasillo. Saber se sorprendió por unos instantes al escuchar esas palabras de los labios de Archer, pero sus rasgos estoicos regresaron al instante, frunciendo el ceño. ¿También tú, Archer? ¿Por qué están tan empeñados en destruir mi deseo? Archer la miró, suavizando sus ojos afilados en su dirección, pero después soltó un suspiro cansado y la miró fijamente, su cara demostraba bastante seriedad y Saber estaba segura de que esta conversación sería larga. Iskandar no estaba tan equivocado como crees Saber, lo único en donde estuvo equivocado fue en haber criticado tu reinado, porque en todo lo demás tiene razón. ¿A qué te refieres? Saber preguntó, exigiendo respuestas. Archer reflexionó un poco sus palabras mirando a la mujer rubia, en el núcleo, ella seguía siendo la misma mujer que en el pasado conoció alguna vez, pero ahora esos recuerdos no valían para nada, sin importar con cuánto cariño los recordará. Tu forma de vivir no es buena, simplemente renuncia a tu sueño Saber, es impensable lo que quieres conseguir en este conflicto. Saber afiló más su mirada en dirección del hombre bronceado. Lo que yo busco conseguir es para mi propia persona y mi nación, alguien como tú no tiene nada que ver con eso, deja de meterte en mis asuntos. Archer Saber le dio una mirada de reojo y le dio la espalda, avanzando por el pasillo para retirarse del lugar. Sin embargo, Archer no se quedó de brazos cruzados y levantó la voz hacia ella repentinamente. Deja de aferrarte a esos recuerdos del pasado, tu lucha acabó hace años y ningún artefacto omnipotente podrá cambiar eso. Si tanto quieres salvar a tu nación, sigue adelante y pisotea los deseos de los demás, pero te arrepentirás cuando llegues al final. Saber paró en seco, todavía de espaldas hacia el sé en donde fracasé. No tienes que recordármelo, no hago esto por ti, lo hago por mi nación, no puedes cambiar mis pensamientos, sin importar cuánto lo intentes. Otra vez con eso de tu nación. ¿Estás segura que no es solo una excusa para culparte de lo que sucedió? Solo mira el mapa de la actualidad, todo por lo que luchaste y deseaste nunca valió para nada. Saber miró de reojo a Archer, manteniendo una mirada rencorosa de disgusto. ¿What? Conozco a las personas de tu tipo, las conozco muy bien, tratan de aferrarse a algo desesperadamente porque es lo único que les queda, no porque quieran, sino porque deben hacerlo, y eso es lo mismo que está pasando contigo. Archer hizo una pausa, mirando al rey de los caballeros con una sonrisa egocéntrica. Saber, tu nación no puede ser salvada sin importar cuánto lo intentes. Como si se tratara de un inevitable llamado, Saber se giró bruscamente con su espada levantada y se lanzó hacia Archer con su mirada de odio. A contrario de lo que uno esperaría, Archer se quedó de pie en su misma posición con una sonrisa egocéntrica, sin moverse ni siquiera un poco. Saber agarró a Archer del sudario de San Martín, y lo chocó hasta el otro lado de la pared a gran velocidad, dejando un cráter gigantesco en la pared y manteniendo su espada invisible en la garganta del hombre bronceado. Te dije que no toleraré más que hables de este tipo de temas en mi presencia. Su mirada odiosa y rencorosa nunca se perdió de vista del hombre bronceado. La característica sonrisa egocéntrica de Archer no se había ido, a pesar del golpe que muy probablemente había retumbado en el castillo. ¿Tanto te aferras a tu sueño imposible? Iskandar ya lo dijo, eres un mártir, nunca viviste por ti misma, solo viviste por los demás y eso te pasó factura. Acepta de una vez por todas tu conclusión o terminarás perdiendo de vista lo que es correcto. El agarre en la mano de Saber tembló al escuchar sus palabras. Quería matar al hombre ahora mismo pero logró contenerse a duras penas, pero aún así, tan mal estaba querer salvar a su nación. Tan ingenua era como para no aceptar este tipo de cosas que ya sabía en el pasado. Realmente este hombre tenía tanta razón en sus palabras. Archer notó que Saber bajó su espada del cuello y su rostro de odio se volvió algo amargo y cabizbajo. Observar a la orgullosa rey de los caballeros de esta forma se sintió mal. Sabía que estaba siendo muy directo, pero era ahora o nunca. Si lo hacía más tarde, quién sabe cómo podrían acabar las cosas, y más porque en esta línea de tiempo su estúpido yo del pasado no existía como para realmente darle otra oportunidad. La sonrisa egocéntrica de Archer se borró, reemplazándola por una de seriedad y compresión.
No está mal luchar por los demás saber, pero debes entender que tu tiempo ya pasó, intentaste salvar a tu nación sola y fracasaste, eso es todo, lo sé, realmente lo sé, pero yo, la voz temblorosa de saber salió de sus labios, la rey de los caballeros estaba devastada y claramente quería seguir luchando por su sueño y su deseo, pero era mentira y ya no había nada que hacerle, tenía que aceptarlo, Arturia Pendragon había estado aferrándose a un deseo imposible desde que nació. Fue criada para ser un rey, sería estúpido no identificarlo, pero debía darse cuenta de que ya no era un rey y que su objetivo ya no era viable en esta situación. El cuerpo de Saber empezó a temblar levemente, haciendo a Archer suspirar, la espada ya había sido bajada completamente de su cuello, pero ahora tenía un problema mayor, la mirada de Saber estaba algo triste y rencorosa consigo misma. Puede ser que esta no fuera su Saber, pero aún así, ella merecía otra oportunidad, a diferencia de él, si tenía que hacer esto para guiarla en un buen camino, entonces lo haría las veces que fueran necesarias. Archer tomó suavemente la mano que sostenía su espada y con su otra mano agarró firmemente su cintura, acercándola a él. Saber levantó su vista hacia el hombre bronceado con sorpresa por esta acción, Archer notó que su bello rostro angelical tenía lágrimas en las comisuras de sus ojos que amenazaban con salir. Era lamentable para una persona de su posición llorar, pero para alguien como Archer, no le importaba para nada cómo representara sus sentimientos. Saber, ya no está sola. Una pequeña lágrima cayó de su hermoso rostro, se veía mal verla en este estado tan vulnerable, pero era necesario por más que su corazón se apretara con fuerza, tenía que ser fuerte, ella era el rey de los caballeros, tenía que sobreponerse a esto. Pero aún así, el hombre bronceado lo pudo entender en el momento que sus ojos se encontraron. El cruel rey inhumano estaba recuperando su humanidad. Archer limpió las lágrimas del rostro de Saber con acciones sorprendentemente gentiles y suaves, manteniendo una sonrisa gentil en su rostro en dirección de la mujer, su rostro de seriedad se suavizó considerablemente, mientras Saber lo miraba con desesperación, con su cuerpo todavía temblando. Saber se estaba aferrando a la única persona en quien verdaderamente podía confiar. No llores. A un rostro tan hermoso como el tuyo no se le ve bien, sin poder soportar esta enorme y dolorosa sensación que crecía dentro su corazón, Saber se abalanzó hacia Archer dejando caer su espada, con las lágrimas corriendo por su rostro incontrolablemente. Lo siento, lo siento, lo siento. Sus palabras sonaban como una disculpa hacia su gente y a sus compañeros caídos, sus brazos lo rodearon con fuerza en un abrazo doloroso, y su rostro se enterró firmemente en su cofre, aferrándose fuertemente a él. A Archer le dolía ver esto, pero no podía ser de mucha utilidad, esta era una lucha que ella debía superar, pero aún así no significaba que fuera más fácil de digerir. Bajo las incontrolables lágrimas de Saber y el rostro de culpa de Archer, el abrazo se cerró por completo por el hombre bronceado, porque lo hizo a pesar de que no se lo merecía. ¿Cómo podría saberlo? No Saber, tú no fallaste, yo fui el que te fallé. Con recuerdos de situaciones que se perdieron en la eternidad, el arquero rojo pensó para sí mismo con amargura, aceptando el tan anhelado calor que no se merecía, porque ya había fallado hace ayeres. El forjador y el rey, ¿quién iba a pensar que dos personas tan diferentes podían ser tan parecidas, ambos aferrándose fuertemente a lo poco que todavía les quedaba? Archer lo sabía, no tenía nada por lo que luchar ni nada que aconsejar, un hipócrita como él no merecía ni siquiera abrir la boca, pero aún así vino y tuvo que hacerlo, porque ya había aceptado su hipocresía hace tiempo. Pero incluso si ambos eran hipócritas, el calor que recorrió sus cuerpos fue reconfortante, como si ambos estuvieran completos de nuevo. Sí, después de todo seguiré recordando estos sentimientos, incluso cuando me haya ido al infierno, no había ningún sueño por el que pelear, porque después de todo, en este pequeño pasillo, las dos personas tan parecidas que se habían perdido en la eternidad, pudieron estar juntas otra vez. ¿Qué es esto? ¿Una pesadilla? He presenciado miles de cosas atroces como maga, pero nada comparable con lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Cómo podía existir alguien tan peligrosa? Los humanos la adoraban como a una princesa, era querida por todos y no había motivos por el cual sentirse amenazada, pero en menos de un santiamén, todo se le había arrebatado cruelmente sin siquiera saber por qué.
Ella desconocía las razones, no sabía nada, y llorando en soledad y desesperación, fue desterrada y maldecida por una diosa por el simple hecho de ser diferente, destrozando la fe de las personas que creían en ella y convirtiendo ese amor que le tenían en odio. Vagando sola y sin rumbo, se dirigió a la isla sin forma, donde debería estar sola para siempre y por siempre, pero a pesar de que sus hermanas eran muy queridas por los humanos, la acompañaron para cuidarla, sin importarles las cosas que esa diosa había hecho en el pasado a su querida hermana menor. De esta forma, ella era feliz, incluso en esa isla estéril, porque después de todo, todavía tenía la compañía de sus hermanas. Momentos felices, sin preocupaciones, con el ligero sonido de las olas del mar, pero después de la calma, sigue la tormenta, y en la vida de ella, no iba a ser la excepción. Los malditos humanos trataron de matar lo que había sido etiquetado como monstruo y trataron de llevarse a sus hermanas a la fuerza, por lo que decidió protegerlas, sin importar las consecuencias, vengándose de aquellos que la habían desterrado. La isla se empezó a llenar de estatuas de humanos que alguna vez fueron guerreros, pero aún así, la armonía continuó durante unos momentos más, con las espontáneas apariciones de humanos diariamente. Pero después de un tiempo, y a pesar de que sus hermanas empezaron a ser acosadas diariamente, no se quedó de brazos cruzados y mató a todos los humanos que venían, con la esperanza de que la dejaran sola en el único lugar donde podía ser feliz con la compañía de sus hermanas. Pero solo estaba retrasando lo inevitable, aun a pesar de todas las advertencias que recibió de sus mismas hermanas. No disfrutes de lo que haces, Medusa. Las rocas volaron y la isla se empezó a destruir, tiñéndose de rojo y morado. Ella ya no era una diosa, porque había empezado a disfrutar asesinar a las personas, perdiendo su espíritu y su conciencia en el proceso. Todos le temían, incluidos sus propias hermanas. ¿De qué servía vivir si no había nada por lo hacerlo? Su deseo de proteger fue su propia perdición, y después de llamadas de muerte anunciadas, se transformó en la Gorgona, tal y como su leyenda lo había dicho. La vista era aterradora e imponente, su cabello estaba hecho de serpientes, su presencia era abrumadora, su pesadilla, su desesperación, su falta de conciencia, y su sed de sangre se sentían completamente real. Fiore no podía moverse ante tal abrumadora sensación, aun a pesar de que era completamente falsa. El suelo de la isla se quebró, el polvo se levantaba de un leve movimiento del llamado monstruo, y aun a pesar de todo lo que estaba presenciando, podía decirlo sin rodeos. No era su culpa. La legendaria figura de un héroe apareció enfrentando a la Gorgona, pero no estaba luchando para ganar, aun con todas las armas dadas por los mismos dioses. Solo estaba luchando para sobrevivir, porque simplemente no podía ganar ante semejante poder. Movimientos desesperados para sobrevivir de un terrorífico monstruo, pero cansándose de jugar, la fuerza de la Gorgona se levantó, utilizando el poder de sus ojos y del terrorífico campo delimitado para matar a su presa. Nunca contó con que el héroe usara un espejo legendario para revertir su poder, afectándola a ella en vez de a su presa, dejándola completamente vulnerable. La habilidad terrorífica que debería haberle dado un sueño de pesadilla, fue todo lo contrario y a su vez, la paralizó con una alegría indescriptible, observando a sus hermanas las cuales nunca creía volver a encontrar, engulléndola en una ilusión. Pero este era su final. El monstruo volvió a su forma humana, y se dejó vencer por el héroe. Después de todo, ya no había nada por lo que luchar. Su Servant realmente había pasado por mucho y no pudo evitar que una sensación de empatía y lástima creciera en su interior. Había sufrido su destino por culpa de los dioses, algo que nunca se mereció, pero que terminó sucediendo por los estúpidos celos de alguien más. El héroe levantó la cabeza cortada de Medusa con orgullo, dando un grito victorioso, de que se enorgullecía de matar a alguien que había sido un juguete de los dioses. Y se atrevían a llamarse héroes. ¡Qué lamentable! El aterrador sueño había llegado a su fin, con una conclusión amarga, pero al fin y al cabo, no podía cambiar nada sin importar cuánto lo intentara. Una hermosa princesa siendo rebajada a un monstruo, ¡qué historia tan trágica! Fiore se levantó de su cama con una tranquilidad sorprendente, abriendo los ojos con suavidad. A pesar de lo que había visto, no había reaccionado con brusquedad, y al contrario de lo que una persona normal esperaría, una solitaria lágrima cayó de uno de sus ojos.
Todo lo que había soportado Ryder era una completa injusticia, lo único que quería era paz y tranquilidad con sus hermanas, y en cambio obtuvo desesperación y soledad por culpa de alguien más. Sentándose en la cama y limpiándose la pequeña lágrima, Ryder apareció delante suya con su rostro estoico. Conocía la leyenda de Medusa, pero presenciarla y ver todas las diferencias fue una grata sorpresa para ella, pero aún así, era doloroso. «Master. ¿Estás bien?». Su voz estoica y sin emociones exclamó hacia Fiore. ¿Era por esto que Ryder ocultaba tanto sus verdaderos deseos? Era simplemente inexplicable cómo podía actuar de esta manera. Parecía una asesina en todos los sentidos, solo preparada para matar. «No es nada, solamente estoy un poco cansada, eso es todo», Fiore contestó a su servant forzando una sonrisa en su dirección. Ryder la miró con un poco de sorpresa. Tenía una sospecha sobre lo que su máster había visto, pero aún así, era rara verla actuar de esta manera. «Máster, ¿quieres que busque a Archer para empezar nuestros planes?», Ryder preguntó, evadiendo el tema de antes. Fiore asintió con una sonrisa pequeña. «Sí, eso sería agradable, tenemos tiempo de sobra, pero empezar a preparar las cosas desde ahora será algo bastante bueno, no sabemos lo que puede suceder durante estos días». Ryder asintió hacia ella y le dio la espada a su máster para tomar su forma espiritual e irse de ahí, pero su máster le interrumpió repentinamente antes de que pudiera retirarse del lugar. «¿Sabes, Ryder? Parece que te gusta mucho Archer», me preguntaba por qué. Ryder la miró de reojo con algo de sorpresa que no se reflejó en su rostro estoico, pero aún así, parecía estar reflexionando sus palabras por unos instantes. Fiore fijó su vista en ella con curiosidad. Había aprendido sobre la historia de Medusa hace unos momentos, pero aprender más sobre ella y sus deseos era incluso más importante. Sabía que Ryder era una persona fría la mayor parte del tiempo, pero para que Ryder hablara de otra persona como Archer, por más indecente que fueran sus palabras, definitivamente era algo importante. Quitando el hecho de que siento que lo vi antes, él es muy parecido a mí en muchas maneras distintas, me agrada. Fiore se sorprendió al ver la pequeña sonrisa suave que adornaba los bellos rasgos de Ryder. No parecía que fuera a decir nada más, pero esas simples palabras tenían un gran significado atrás. Fiore asintió hacia su dirección y la sonrisa pequeña de Ryder desapareció de su rostro, siendo reemplazada de nuevo por su rostro sin emociones. «Si eso es todo, me retiraré. Si tienes algún problema puedes llamarme por el enlace mental o usar un sello de comando. Cuídate, máster». Ryder desapareció en partículas después de decir esas palabras. Aun a pesar de que faltaba algo de tiempo para que su plan se llevara a cabo, había aprendido mucho sobre su servant y ahora la comprendía un poco más. Podía ser que el pasado de Archer fuera similar al de Ryder. Tal vez por eso se sentía tan familiar con él, pero de nuevo, era simplemente teorizar, y no era su intención conseguir más de la cuenta. Con esto era suficiente para trabajar. Fiore se levantó por completo de su cama para ducharse. Solo faltaba que Ryder terminara consiguiendo la alianza con Archer, aun si tenía que negociar los términos en el proceso. Aunque solo esperaba que con negociar la mujer no se refiriera a hacer cosas indecentes. Ahora que lo pensaba bien, ojalá Ryder no hiciera eso. Su dignidad como maga también estaba en juego, y terminar consiguiendo una alianza por seducir a un servant no sonaba nada bien. Fiore suspiró alejando esos pensamientos de su mente. Ese ya no era su problema. ¿Cómo se siente conducir un auto? Saber. Realmente es algo espléndido para conducir. No puedo evitar pensar qué hubiera sucedido si esto hubiera existido en mi tiempo. El coche avanzó por la carretera a una velocidad moderada, con Saber manejándolo tranquilamente. A diferencia de la última vez donde Irisbiel fue la que había manejado, el camino era bastante tranquilo y eso se podía notar en la elegancia con la que Saber manejaba el coche. No quiero molestar su pequeña charla, pero era necesario que viniera con ustedes. La voz de Archer resonó en el coche con seriedad. El hombre estaba en la parte de atrás del vehículo, mirando tranquilamente el paisaje por la ventana, aunque tenía el ceño fruncido en su rostro. Irisbiel sonrió levemente. Por supuesto. Eres mi servant y tienes que protegerme. Más que un argumento, era una excusa vaga. Lo único que Irisbiel quería en realidad era que Saber y Archer pasaran más tiempo juntos.
Archer miró a Irisbiel con una gota de sudor irónica en su mejilla, entrecerrando sus ojos con sospecha hacia la mujer peliblanca, aunque esta última tenía una sonrisa inocente en su rostro, ignorando la situación como podía. Pero ¿no sería mejor que viajara por fuera para proteger el coche de algún ataque enemigo? Eres muy paranoico, Archer, nadie se atrevería a atacar de día y menos con dos servants en un mismo lugar, deberías relajarte un poco. Archer arqueó una ceja hacia Irisbiel, pero la mujer parecía muy feliz por razones que no podía saber, así que soltando un suspiro de resignación, terminó guardando silencio sobre ese tema. Saber miró de reojo al hombre bronceado con una sonrisa cariñosa, Irisbiel captó lo que hizo Saber y se sorprendió ligeramente por ese pequeño gesto, ¿acaso Saber disfrutaba su compañía? Cuando Saber notó que había estado sonriendo más tiempo del que le gustaría, sus rasgos estoicos volvieron de vuelta a su rostro, mirando a Irisbiel de reojo por unos instantes, pero sin quitar de vista la carretera por donde estaban pasando. ¿Qué sucede, Irisbiel? Ah, no es nada. Saber se encogió de hombros internamente y siguió manejando tranquilamente, pero Irisbiel estaba empezando a sospechar, y por dentro, empezaba a pensar que a Saber realmente le gustaba estar con Archer de alguna manera. Después de un tiempo de manejar por la carretera, llegaron a una zona algo apartada de la ciudad y se bajaron del vehículo rápidamente al llegar a lo que sería su nueva base de operaciones. Irisbiel tenía una enorme sonrisa feliz en su rostro mientras miraba la enorme casa, o según lo que Kiritsugu le había dicho, la residencia. Saber estaba al lado de Irisbiel, mientras Archer tenía los brazos cruzados y solo estaba mirando este lugar sin querer acercarse, justo unos pasos atrás del dúo de mujeres, porque después de todo, lo conocía muy bien, no era necesario verlo dos veces para saber de qué se trataba este lugar, aunque aún así, se mantuvo al margen. Este es otro edificio extraño, pero es muy bonito, Irisbiel exclamó con asombro y emoción. Archer se acercó con resignación disimulada al dúo de mujeres, manteniendo su rostro serio y captando su atención rápidamente. De ahora en adelante esta será nuestra base de operaciones, Archer dijo, levantando unas llaves que estaban en su mano. Saber, toma esto. Archer le lanzó las llaves a Saber con una sonrisa egocéntrica y Saber las atrapó sin muchas complicaciones, observando la llave que había recibido, pero una llave algo oxidada y con forma peculiar fue la que captó la atención de la mujer rubia. Archer, ¿para qué sirve esta llave? Saber preguntó con curiosidad, levantando esa llave vieja de forma peculiar. Es la llave para el depósito del jardín, no se hicieron muchas preparaciones, así que puede que este lugar no sea muy adecuado como una residencia. Kiritsugu también tiene límites sobre lo que puede y no puede hacer. Está bien, no tengo quejas mientras nos refugie de la lluvia y el viento. Irisbiel dijo, girando de nuevo su cabeza para mirar la residencia. Supongo que al menos servirá para eso. Bien. Entonces, Archer, Saber, vamos a explorar nuestro nuevo hogar. La mujer peliblanca estaba emocionada y eso se notaba en su tono de voz. De acuerdo, Saber asintió hacia ella con una sonrisa, no tenía problemas con eso, pero del otro lado. Espera. ¿Por qué tengo que explorar con ustedes este lugar? No puedo perder el tiempo de esta manera. Archer no logró terminar su frase a tiempo ya que Saber se acercó hacia él y lo arrastró hacia el lugar a la fuerza, haciendo a Irisbiel parpadear con sorpresa por lo que había hecho Saber, y después, la puerta se abrió, dejándolos pasar a su nuevo hogar. Saber, para. No, nos ayudarás a explorar nuestro nuevo hogar y después te podrás ir a hacer tus asuntos, mientras no hayamos acabado, entonces no podrás hacer nada. Archer se intentó liberar del agarre de Saber pero no pudo. ¿Cómo demonios una mujer tan pequeña tenía tanta fuerza en sus brazos? Mirando por primera vez la residencia, se podía notar que el pasto algo viejo rodeaba el jardín del lugar, y algunas cuantas estructuras de pequeñas casas separadas se esparcían por toda la residencia. Aún así todo lo del lugar se podía identificar como viejo de un solo vistazo. Kiritsugu no mentía cuando decía que se había apresurado a arreglar una nueva base de operaciones. Creo que se supone que es como las viejas casas japonesas. Estoy segura que todos los pasillos tienen suelos de madera, mientras que los cuartos están con paja cocida. Una vez dije que quería ver una mansión japonesa, quizá Kiritsugu lo recordó.
Kiritsugu con suerte y recuerda su nombre, Archer murmuró en voz baja con su tono de voz indiferente, pero un golpe en la nuca cortesía de saberlo hizo vibrar su cuerpo por unos instantes. ¡Ouch! ¿Qué demonios fue eso, Saber? Saber entrecerró sus ojos, desviando su vista del hombre bronceado con superioridad, aunque estaba un poco molesta. «Cállate, arquero». Archer soltó un suspiro de resignación, tocándose en el lugar donde había recibido el golpe con un chasquido molesto, y así, todo el grupo empezó a explorar la residencia. En realidad, solo Irisbiel y Saber, ya que Archer conocía este lugar, simplemente paseaba por ahí disimulando estar explorando. El grupo terminó de explorar la residencia, aunque Irisbiel parecía bastante tranquila, a diferencia de cómo había llegado. Saber se acercó hacia ella con pasos lentos. ¿No era como esperabas?, preguntó la mujer rubia. Ah, no es eso, disfruté pasear por aquí, pero realmente no es una base ideal para un mago. Los campos mágicos están bien puestos, pero como para establecer un taller, el diseño es demasiado abierto por fuera, así que el mana se saldrá. Habría preferido un cuarto hecho de piedra o arcilla. Saber recordó la llave del jardín que Archer le había dado, y tomó a la mujer de la mano de Irisbiel repentinamente, arrastrando rápidamente a Irisbiel, pero aún así, la peliblanca sonrió, aceptando ser guiada por la rey de los caballeros. Cuando la pequeña casa del jardín se abrió, Irisbiel sonrió ampliamente. Era perfecto para instalar su taller. Esto es perfecto, Saber. Saber sonrió ligeramente al escuchar a la mujer recuperar su emoción de antes. Me alegro que te pueda servir. Irisbiel. Archer apareció fuera del taller con los brazos cruzados y su rostro estoico. Parecía bastante tranquilo, aunque Irisbiel no podía decir lo que su servante estaba pensando por dentro. Terminaron. Ya me quiero ir. Pareces un niño haciendo un berrinche. Archer se encogió de hombros al escuchar las palabras de Saber. No es mi culpa que yo no tenga nada que hacer aquí, solo estoy perdiendo el tiempo. Saber se acercó hacia él, quedando justo enfrente suya. Irisbiel estaba mirando de reojo a ambos servants con atención, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. ¿Qué puedo hacer para que te quedes aquí?, Saber preguntó con su rostro estoico, mirando fijamente a Archer. Archer no pensó dos veces y contestó a la pregunta enseguida. No puedes hacer nada. ¿En serio? ¿Qué te parece si hago esto? Cuando Archer abrió la boca para contestar, Saber se inclinó impulsivamente hacia adelante y besó su mejilla con suavidad. Irisbiel miró todo esto con una mirada sorprendida, tapándose su boca con una mano por la acción tan sorpresiva y repentina que había sucedido. Archer se sorprendió por esto, pero no se movió del lugar. Aún así, no quería decir que no estuviera menos sorprendido. Al contrario, no se esperaba para nada lo que había hecho Saber ahora mismo. Cuando Saber terminó ese pequeño beso, se acercó hacia el hombre bronceado y susurró en su oído con una sonrisa cariñosa. Esto es por lo de ayer, muchas gracias. Archer. Irisbiel seguía sorprendida, pero después, una sonrisa burlona apareció en su rostro mientras miraba a ambos servants. Estos dos realmente estaban bastante apegados como para actuar así. Tal vez en algún momento, se atrevería a darles un empujón, pero por ahora, se conformaría con ver. Archer no se atrevió a apartarse, porque después de todo, el toque de Saber seguía haciendo reavivar esas llamas del pasado que pensó que había olvidado. Mirándola fijamente, Archer solo esperaba poder protegerla hasta el final, porque ella merecía otra oportunidad, sin importar qué sucediera. Lancer, ven aquí. Voy, maestro. Bram y su servant Lancer II se encontraban caminando por las desoladas calles de Fuyuki durante la noche, no porque quisiesen, sino porque su aliado necesitaba aclarar las cosas con ellos. Lo que sea que eso significara, Bram había hecho alianza con el otro Servant Caster en el pasado, aunque su máster nunca se mostró porque según el Servant estaba ocupado en otros asuntos, pero aún así, se aliaron con él sin mayores complicaciones junto al máster de Berserker II. Después de todo, la tregua global regulaba la mayoría de movimientos de todos los participantes en la guerra. El hecho de que su aliado los llamara tan repentinamente era demasiado raro, por eso estaban actualmente dirigiéndose hacia una de las calles más desoladas, en los bordes de esta ciudad, un lugar perfecto para tener una conversación sin complicaciones.
Después de recorrer poco más de la mitad de la ciudad, llegaron al lugar acordado. Era una especie de carretera que se encontraba un poco elevada, desde ahí encima se podía ver la ciudad casi por completo, y a decir verdad Bram estaba sorprendido por la hermosa vista, pero tenía asuntos más importantes que atender. Caminando por la carretera elevada, Lancer II y Bram frenaron el seco al ver a un hombre vestido de blanco por completo que tenía algunos adornos de color dorado, más específicamente, sus botones y sus hombros. Bram no iba a mentir, su corpulencia era obesa, pero cuando se trataba de magos abundaban de todo tipo, por lo que no iba a juzgarlo por eso. Ahora mismo parecía bastante enojado con algo, si su ceño fruncido de molestia y su puño apretado era una indicación, aunque estaba mirando la ciudad desde el borde de la calle. Prácticamente de la nada, Lancer II se puso enfrente suya, como si estuviera protegiéndolo, y antes de que preguntara por qué, la figura de un servant de cabello azulado con un bastón apareció algo lejos del dúo, saludando con una mano hacia ellos. Yo. Parece ser que nuestros invitados llegaron. Master. El máster de este misterioso servant se giró hacia ellos, tosiendo un poco para recuperar la compostura, y se giró para mirarlos fijamente, aunque a estas alturas, Bram ya lo había reconocido por completo. Me alegro de que hayan podido llegar sin complicaciones aparentes. Este de aquí es Caster II, y mi nombre es Gordes Music Igdmillenia. Bram interrumpió bruscamente. Está siendo buscado por los Igdmillenia, aunque no tengo ni idea del porqué. Gordes frunció el ceño al oír ese nombre. Por favor, mi nombre solo es Gordes Music, no me relaciones con esos bastardos. Bram asintió hacia él sin mayores complicaciones. Las cosas de los magos debían ser muy privadas, no era un problema para alguien de su posición guardarlas, no es como si le favorecieran en algo en sus investigaciones. Los he llamado a ustedes dos porque necesito comprobar algo urgente. ¿Qué sucede, Máster de Caster? Su Lancer preguntó, colocándose al lado de Bram, y mucho más relajado que antes. Voy a ser directo, hace algunos días rompí la tregua global, pero no fui el único, tanto Berserker II y Saveri también la rompieron. Bram abrió los ojos con sorpresa, mientras que Lancer frunció el ceño. ¿Habían roto un código de honor tan pronto en esta lucha? ¿Por qué la rompieron, si se puede saber? Caster sonrió salvajemente hacia el dúo. No fue nuestra culpa como tal, había muchas personas en el lugar peleando y mi máster aprovechó para probar mi fuerza. Sin embargo, ya no podemos volver a luchar de nuevo, de aquí en adelante tendremos que seguir la tregua global sin importar qué. Gordes asintió a las palabras de su servant y puso sus brazos detrás de su cintura. Así es, parece ser que subestimamos las reglas de la Guerra del Santo Grial y recibimos una advertencia de la Santa Iglesia para no volverlo a hacer. Bram arqueó una ceja con curiosidad, soltando un suspiro cansado. En pocas palabras, la Iglesia les dijo que no atacaran de nuevo en la tregua global porque si no, empezarían a actuar más seriamente. Lo entiendo. Así es, sin embargo, las demás personas que también participaron en esa lucha recibieron una advertencia. La Iglesia no es una facción fuerte en la guerra, solo son los reguladores de esta, pero tenemos que obedecerlos aun si no tienen poder de fuego para usarlos en nuestra contra. ¿Y qué propones entonces? Con la tregua global y nuestra alianza temporal no hay nada que negociar, aunque hasta cierto punto fue lo mejor para nosotros. Con la Iglesia dándose cuenta de lo que sucedió, entonces no nos pueden atacar al aire libre. Gordes negó sus palabras con la cabeza. Para nada, la Iglesia no tiene poder de fuego como para combatirnos, las demás personas las obedecerán hasta cierto punto y estoy completamente seguro que habrán más batallas o escaramuzas en este pequeño lapso de tiempo, aunque no creo que ningún Master o Servant vaya a caer en estas instancias. Eso es cierto, dudo mucho que los demás vayan a respetar las reglas, conozco muy bien a los magos como para saber eso. Bram murmuró pensativo, mientras su servant lo miraba de reojo. Así es por eso que te propongo esto, Bram Nuada, quiero que tú y yo sigamos con la alianza temporal incluso después de vencer a Caster. Lancer miró al otro dúo con el ceño fruncido, no confiaba en ellos para nada, pero todo dependía de cómo salieran estas negociaciones. ¿Puedo preguntar por qué? Después de matar a Caster no ganaremos nada manteniendo una alianza. Gordes sonrió con superioridad, mientras que Caster II se apoyó con indiferencia en el barandal de la banqueta donde se veía la ciudad Fuyuki.
Ahí es donde te equivocas, estoy seguro de que cuando alguien mate a Caster, el infierno se desatará por completo, y tengo que estar preparado cuando eso pase. Las batallas ahora mismo serán a medio gas, y ninguno va a luchar en serio, o al menos no revelará nada a gran escala, y si lo hacen, es para acabar con el enemigo por completo. Revelar una de tus mejores armas ahora mismo es un grave error que estoy dispuesto a aprovechar. Entonces, ¿quieres que unamos fuerzas para que justamente después de acabar con Caster, interrumpamos las demás batallas para matar a los Masters o a sus Servants? En efecto. Bram miró a Gordes pensativo, pero Lancer tenía el ceño fruncido y una expresión de disgusto en su cara al escucharlo hablar de matar a los Masters como si nada. Caster estaba sonriendo salvajemente y Gordes los estaba mirando con atención. Espera un momento, tengo que hablar con Lancer, por supuesto, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Bram y Lancer se alejaron unos cuantos metros para hablar más privadamente y discutir sobre este tema rápidamente. Tenían que elegir ahora o nunca. Lancer, ¿qué opinas sobre esta situación? Voy a ser sincero, Master, no me gusta para nada tener que matar a los Masters y Servants tomándolos por sorpresa. Prefiero mil veces una lucha honorable en donde pueda batirme en un duelo con ellos, pero no me importa, mi prioridad es tu supervivencia, todo lo demás es secundario. Mientras pueda seguir protegiéndote, entonces está bien por mí, Lancer exclamó, terminando sus palabras con una sonrisa pequeña. Bram sonrió radiantemente al escuchar las palabras de su servant. Si Lancer estaba con él, entonces todo estaría bien, y además, el plan de la alianza después de matar a Caster sonaba muy bien como para rechazarlo. De acuerdo, si es así, entonces aceptaré, es una oportunidad que no estoy dispuesto a desaprovechar, aun si tengo que aliarme con un fugitivo de los Igdmillenia. Lancer y Bram regresaron al lugar rápidamente, y Bram asintió hacia ellos con firmeza. Aceptamos tu trato, Gordes Music, espero que podamos trabajar sin complicaciones. Gordes sonrió, pero no era una sonrisa de superioridad como antes, parecía ser una sonrisa pequeña pero genuina. Al ver que el dúo había aceptado, Caster estaba balanceando su bastón en el barandal con indiferencia mientras silbaba, parecía bastante aburrido. Me alegro que hayan aceptado, hoy no podemos hacer mucho, pero mañana te esperaré en el puente de Fuyuki para empezar a trabajar. Bram asintió hacia su indicación. Estoy de acuerdo, mientras más pronto empecemos, mejor. ¿A qué hora vas a querer que nos reunamos en el puente? Gordes pensó por unos instantes. A la 1 p.m. estaría bien, claro, si tú no tienes ningún problema a esa hora. Bram negó sus palabras con la cabeza. Para nada, no te preocupes, entonces, te veré mañana a esa hora. Lancer miró fijamente a Caster y el último le regresó la mirada. Ambos se miraron con algo de animosidad silenciosa, pero después, Bram empezó a retirarse del lugar, por lo que Lancer tuvo que seguirlo. Pero aún así, ese Caster no le agradaba, podía soportar romper el código de honor, eso no le importaba. El problema es que ese Servant Caster parecía tener nulo honor y mucho orgullo, le resultaba desagradable estar en presencia de un Servant así. Al menos solo esperaba que en esta guerra no hubieran más Servants sin honor, o para hacerlo mucho peor, sin orgullo. Quería disfrutar un duelo al menos otra vez, pero como siempre, su Master tenía la última palabra. El Máster de Saber, parece que fue contratado para conseguir el eterno sueño de los Ainsburn de evocar el santo grial. El tono de voz helado y sin emociones de Kirei Kotomine resonó por la pequeña habitación en la que se encontraba hablando con cierto rey de los héroes. El archer dorado soltó una pequeña risa reprimida al escuchar hablar a Kirei sobre ese otro ser inferior sin valor. HMP, qué decepcionante, es solo otro perro ordinario, todos son un grupo de mediocridades sin razones interesantes para buscar mi tesoro. Kirei se cruzó de brazos mientras miraba al rey de los héroes tomando el vino completamente relajado, como si nada estuviera pasando fuera. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme luego de hacerme pasar por tantos problemas? Piensa en aquellos que desperdiciaron su esfuerzo. El rey de los héroes sonrió con superioridad. ¿Esfuerzo desperdiciado? ¿De qué hablas, Kirei? El duro trabajo de los Assassins dio excelentes frutos, incluso mantuviste a 10 con vida. Qué comprensivo. Kirei se molestó un poco por esas palabras y dejó de cruzarse de brazos, encarando al Servant dorado con el ceño fruncido. ¿Te burlas de mí, rey de los héroes? ¿No entiendes? No puedo culparte, eres un hombre que ni siquiera sabe lo que encuentra agradable.
Un alma busca placer de forma natural, ya sea consciente o no, ese deseo interno es expresado a través de intereses y preocupaciones, en otras palabras, hacer que hables de lo que opinas sobre las cosas que viste o oíste ya tiene bastante significado, de lo que más detallas al hablar es lo que más te interesa. El archer dorado tomó un sorbo de vino, haciendo una pausa con su sonrisa todavía persistente, pero manteniendo el vino en su mano con suavidad. Primero, saquemos a la persona de la cual deliberadamente evitaste hablar, un interés del cual estás consciente no es nada más que una obsesión. Entonces, ¿de cuál de los 4 restantes hablaste más apasionadamente? El Servant no esperó que contestara a la pregunta, en cambio, prosiguió como si nada. El máster de Berserker, Carilla, ¿verdad? Kirei, hablaste de él con gran detalle. Kirei rodó sus ojos por un momento, evitando el contacto visual, pero después, volvió a fijar su vista en el archer como si nada pasara. Las circunstancias que lo rodean son complicadas, él simplemente necesitaba explicación adicional. El rey de los héroes notó que Kirei solo estaba buscando excusas, y con una sonrisa egocéntrica, respondió a su falsa afirmación. Te equivocas, él fue el único al cual investigaste usando Assassin, a tal punto que pudiste entender esas complicadas circunstancias, y esto fue debido a tu interés inconsciente. Kirei soltó un suspiro. Admito que cometí un error de juicio, es verdad que Matou Carilla no posee amenaza a largo plazo, así que no merecía tanta atención, mi sobreestimación de sus habilidades han invitado a tu innecesaria atención. Archer se rió por otro instante, manteniendo su sonrisa en el rostro. ¿Esa es tu respuesta? Entonces imagina un escenario en el cual Berserker y su máster sobreviven hasta el final por pura suerte y casualidad. ¿Podrías imaginarte lo que sucedería entonces? Un silencio se prolongó por unos instantes, donde Kirei reflexionó sus palabras por unos momentos, y donde el rey de los héroes solo esperó alguna respuesta con su sonrisa persistente, pero al ver que no había ninguna, decidió volver a hablar. Oye Kirei, ¿no es hora de que entiendas el verdadero significado de lo que te estoy pidiendo? Otro silencio por unos momentos, pero después, Kirei se armó de valor como para hablar ante el archer dorado. Dime Archer, ¿cuál es la razón de imaginarme la victoria de Matou Carilla? Kirei dijo, exigiendo respuestas. El Servant tomó otro sorbo de vino al escucharlo decir esas palabras. No hay razón alguna, ninguna. Archer levantó la vista, mirando el ceño fruncido de Kirei con diversión. Vamos, no te enojes, piénsalo, el hecho de que Kotomine Kirei nunca reconoció lo innecesaria que era esa especulación, ¿no crees que hay un claro e innegable significado en eso? Interrogación de cierre. Kirei se volvió a cruzar de brazos, fijando su vista en el archer dorado con sus ojos vacíos y el ceño fruncido. Explícamelo, Archer. Si te hubieran hecho la misma pregunta sobre otro máster, te hubieras dado cuenta de que era innecesaria y la hubieras rechazado como una pérdida de tiempo, pero eso no fue lo que sucedió con Carilla. Abandonaste tu agudo ingenuo y desperdiciaste tu tiempo en un pensamiento innecesario, olvidaste que eso era innecesario, no te importó el esfuerzo que pusiste, en otras palabras, claramente lo disfrutaste. El Servant tomó una pieza de ajedrez con diversión y se lo lanzó a Kirei con una sonrisa. Celebra, Kirei. Al fin entendiste lo que es el entretenimiento. ¿Entretenimiento? Placer, en otras palabras. Exactamente. Kirei apretó la pieza de ajedrez, y miró al rey de los héroes con negación, como si no pudiera aceptar lo que estaba diciendo el Servant dorado. No hay nada en el destino de Matou Carilla que pueda atraerle placer a un hombre, su vida no es nada más que tragedia y sufrimiento, para él, una muerte rápida sería una bendición. Kirei se puso de pie y volvió a colocar la pieza de ajedrez en su lugar del tablero, negando por completo esas palabras en el proceso. Kirei, ¿por qué sientes placer en un sentido tan pequeño? ¿Cuál es la contradicción en tratar el sufrimiento y la tragedia como forma de placer? El placer no viene de una sola forma, estás confundido porque no entiendes eso. Kirei le dio la espalda y habló con rudeza. No hay algo que pueda ser perdonado. Rey de los héroes, un demonio inhumano como tú puede que encuentre el sufrimiento de los demás como algo dulce, pero esa es el alma de un pecador. Un mal que debe ser castigado. Eso es aún más grave en el camino de la fe que sigo.
El Servant ignoró por completo sus palabras, tomando otro sorbo de vino con su sonrisa todavía presente en sus rasgos faciales. Entonces es por eso que defines el placer mismo como pecado, ja, ja, ja. Es increíble lo lejos que llegaste convirtiéndolo, eres un hombre indudablemente interesante. Kirei, deberías prestar más atención al Santo Grial, sin duda alguna, tienes una razón para buscar este artefacto que concede deseos. Kirei se sorprendió por esas palabras tan repentinas y miró en su dirección con los ojos abiertos. Tengo un deseo por el Santo Grial. Si realmente es un artefacto omnipotente que concede deseos, entonces definitivamente puede darle forma al deseo que en las profundidades de tu corazón, ni siquiera tú puedes entender. Entonces, estás diciendo que debería usar el artefacto que concede deseos como un medio para inferir en mi deseo, ya que no sé qué es, pero, solo puede suceder una vez que haya destruido los deseos de los demás. Si busco el Santo Grial por mi propio deseo, significa que me convertiré en el enemigo de mi maestro, Kirei exclamó, mirando con sus ojos vacíos al Servant dorado. Entonces será mejor que lo pienses bien si vas a luchar contra mí, porque con ese Servant tan basura que tienes no tienes la más remota posibilidad de vencerme. En ese caso, no lo diré, todo a partir de ahora depende de ti, haz lo que gustes. Ese es el verdadero significado del entretenimiento. El entretenimiento lleva al placer, y el placer llevará a la felicidad. Cada palabra estaba haciendo rebotar el corazón de Kirei con sorpresa, y su simple mirada vacía reflejaba eso. No podía quitarle los ojos encima al Servant dorado por sus palabras, aun a pesar que lo que estaba diciendo parecía ser una falacia digna de un loco. Tu camino está claro, Kirei, tan claro que no necesitas dudar. El frío viento de la noche ondeó la ropa del arquero rojo, la suave brisa de la ciudad Fuyuki movió ligeramente sus ropas y su cabello, dando una vista algo imponente para cualquier persona normal que decidiera mirarlo, pero en esta ocasión nadie tendría semejante suerte. Archer se encontraba en la cima de un edificio enorme, sentado en el borde con una mano apoyada en su pierna flexionada, mientras que la otra pierna estaba en el borde del edificio como si no le importara la enorme caída que tenía justo enfrente suya. Hace unos momentos estaba en la ciudad buscando alguna pista sobre Caster, pero grata fue su sorpresa al no encontrar absolutamente nada. Caster, a pesar de que parecía un loco, no era un estúpido y sabía esconderse muy bien. También estaba el hecho de que las probabilidades de que los demás Servants lo atacaran eran altas, sabía cómo actuaban los magos y no negaba que podrían atacarlo en plena tregua global. Después de todo, a ese tipo de personas era mejor no subestimarlas sin importar qué sucediera en el conflicto. Sus sentidos se activaron por instinto, haciéndolo rodar sus ojos de reojo justo atrás suya, preparó en sus manos la proyección en caso de que tuviera que pelear. Si lo habían seguido hasta aquí sin que se diera cuenta, definitivamente era por algo importante. Arquero. La voz fría y estoica llegó a sus oídos. La hermosa mujer enfrente suya era demasiado sigilosa como para realmente entrar en la clase Rider, pero ¿qué se le iba a hacer? Jinete. Ambos se miraron fijamente sin moverse de su posición. Archer estaba algo más relajado, pero todavía seguía preparado en caso de que la hermosa mujer decidiera hacer algo no deseado en esta situación. ¿Qué sucede? No es agradable saber que decidieron seguirme sin que me diera cuenta, aun si somos aliados. Rider siguió mirándolo a través de la venda de sus ojos, parecía que no quería luchar en esta situación. Es verdad que eran aliados, pero la presencia de Rider era incómoda y muy sigilosa, justo como la de una asesina. Quiero proponerte algo, Archer, lo he hablado con mi máster y también está de acuerdo. Archer arqueó una ceja con curiosidad. ¿Qué es? Ataquemos a los Masters y a los Servants durante esta tregua global, y prolonguemos nuestra alianza después de acabar con Caster. Un silencio llenó completamente el lugar. El viento volvió a azotar con algo de fuerza, cepillando ligeramente el cabello de Archer y moviendo el largo cabello de Rider de un lado a otro. ¿Puedo preguntar por qué? Es simple, los Masters no respetarán la tregua global sin importar qué suceda. Es verdad que no habrá batallas a gran escala por las reglas tan reguladas, pero no quiere decir que no vaya a haber escaramuzas. Ahí podemos aprovechar para matar a los Servants o a los Masters, tomándolos por sorpresa. Entiendo eso, pero ¿por qué prolongar la alianza después de matar a Caster?
Rider sonrió elegantemente por un instante imperceptible. Esta situación está demasiado calmada, estoy segura de que cuando Caster caiga, las batallas llegarán desde todos los extremos sin descanso alguno, es bastante obvio de ver. En pocas palabras, ¿quieres que nuestra alianza dure más tiempo para poder defendernos de los ataques enemigos que vendrán después? Rider asintió hacia el hombre bronceado. Así es, mi prioridad es mantener a mi máster con vida hasta el final, sin importar lo que tenga que hacer para conseguir ese objetivo. Archer fijó su vista en ella entrecerrando sus ojos afilados. Esta mujer. ¿Por qué estás haciendo esto? No soy estúpido. Rider no pareció afectada por sus palabras repentinas, al contrario, estaba bastante tranquila, colocando de nuevo otra sonrisa elegante y juguetona en su rostro. No sé de qué me estás hablando. Archer se puso de pie del borde del enorme edificio y se giró para mirar a Rider con seriedad palpante en su rostro. ¿Qué quieres conseguir con todo esto? Dudo mucho que solamente me digas algo de este calibre solo a mí. Si quisieras realmente una alianza, deberías haber hablado con mi máster y no conmigo. No seas incrédulo, Archer, no quiero conseguir nada. El hecho de que esté pidiéndote esto a ti es solamente porque eres el servant más interesante que vi, y estoy segura que tengo motivos de sobra para respaldar eso. Archer se cruzó de brazos. No sabía que tenía una acosadora, no sé si sentirme halagado o preocupado. Fufu, eres un servant muy raro, ni siquiera yo puedo leerte por completo, pero estoy dispuesta a aliarme contigo si eso significa asegurar la supervivencia de mi máster. Entonces, ¿solo te estás aliando a mí porque soy la persona que más tiempo has vigilado? Rider se acercó hacia él con su sonrisa persistente. Si tú lo ves así, entonces está bien, eres muy parecido a mí y eso me causa curiosidad. A pesar de que pareces no tener un deseo en especial, todavía luchas por algo con desesperación, eres del tipo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir sus objetivos, igual que yo. Estás siendo muy ingenua si crees que no te voy a traicionar en algún momento, Archer comentó, apartándose de la mujer pelimorada y dándole la espalda. Pero la pregunta es, ¿realmente me traicionarás? Archer abrió los ojos con sorpresa por un instante, pero luego los agudizó y la miró de reojo, soltando un gruñido reprimido. Estoy dispuesto a traicionarte y a matarte si te vuelves una amenaza. Rider se acercó todavía más, con una risa pequeña y elegante. No eres distinto a mí, yo también estoy dispuesta a asesinarte y traicionarte si haces algún movimiento en contra de mi máster. Después de todo, mis deseos son secundarios. ¿Tus deseos? Así es, Fufu, no valen para nada mis deseos, pero si tuviera que pedir uno, sería uno bastante personal que recién acabo de descubrir que quería. Después de todo, la gente de tu tipo también tiene deseos. Rider negó sus palabras con la cabeza, manteniendo su sonrisa. Lo que yo deseo puede esperar, y ni siquiera necesito el santo grial para obtenerlo. Después de todo, ya lo puedo haber conseguido desde hace tiempo. La sonrisa juguetona y sensual de Rider no se perdió para nada de la vista de Archer. Hasta cierto punto, Rider parecía como si estuviera vigilando a su presa, o como si estuviera diciendo algo más en esas palabras de lo que no se había dado cuenta, y por una extraña razón, lo hizo sentir incómodo. Voy a proteger a mi máster, pero cuando me interesó en algo no pararé hasta estar satisfecha, pero aún así, solo somos herramientas. Usar nuestro poco tiempo de libertad para satisfacer nuestros deseos debe ser la prioridad de cualquier servant que se convoque, más allá de proteger al máster. Rider, aceptaré tu propuesta, pero por ahora, déjame solo, tengo cosas que hacer. ¿Realmente tienes cosas que hacer, o solo es una vaga excusa para que me retire? Podrían ser las dos en realidad. Odio que traten de jugar conmigo o... Si es así, entonces yo también me retiraré, Rider exclamó dándole la espalda, dispuesta a perderse en la nada misma. Pero Archer, ¿quién te dijo que era un juego? Fufu. Archer abrió los ojos con sorpresa y se giró rápidamente, pero cuando volteó su rostro por completo, la mujer ya no estaba presente en el edificio. Soltando un suspiro, miró de reojo el lugar donde antes estaba parado Rider, haciéndolo chasquear la boca con molestia. Eres una mujer que sabe muy bien lo que quiere Rider, pero dudo mucho que eso te vaya a servir para cumplir tu deseo, independientemente de sea cual sea. El hombre bronceado murmuró a la luna, perdiéndose en partículas brillantes para regresar con su máster, desconociendo por completo a lo que Rider se estaba refiriendo exactamente.
sin saber que lo que la hermosa mujer quería y deseaba, en realidad era a él. 8853K de palabras. Este capítulo quise hacerlo un poco más pausado que el anterior, aunque no quiere decir que sea menos importante. La historia que estoy escribiendo va para largo, y cuando digo largo, me refiero a muy largo, ni siquiera sé cuántos capítulos realmente puedo llegar a escribir. No tengo pensado pausar este fic, así que espero que puedan disfrutarlo, porque sé que muchos lo están esperando con ansias, jeje. Quise hacer un momento algo dulce entre Saber y Archer en este capítulo. Arthur ya ha pasado por mucho y creo que esta es una buena conclusión para empezar ahora sí su desarrollo de personaje en mi historia. Después de todo, Arthur ahora confía en Archer mucho más. Ella ya sabía por qué su reino había caído y sabía que no podía hacer nada, solo le faltaba ese plus que era aceptarlo, y eso fue justamente lo que Archer hizo al principio de este capítulo. Las fichas en el tablero se empiezan a mover. También profundice un poco en Ryder en este capítulo, después de todo es el segundo interés amoroso, creo firmemente que ella también merece la felicidad de alguna manera u otra. Y por último, sobre la última escena entre Archer y Ryder hablando, en realidad, se demuestra que el deseo de Ryder además de proteger a Fiore, es que desea a Archer, pero eso es un decir por así decirlo. Me explico, su interés sobre Archer es demasiado y es genuino, y hasta cierto punto también se siente atraída hacia él, no por la sensación de déjà vu de antes, sino por su apariencia. Si bien Ryder todavía es virgen, sí, para los panas que no sabían, Ryder no sufrió la violación por Poseidón en el lore de Fate. En Ataraxia se menciona y en su misma wiki está también su historia en Fate, tiene impulsos sexuales, y eso se demuestra también en HF al robarle mana a Shiro en sus sueños. Así que sí, puedes decir que desea a Archer porque le recuerda a ella misma, porque es interesante bajo sus ojos, y porque también tiene impulsos sexuales hacia él por su apariencia, y creo que nadie puede culparla por eso último lol, no es tan difícil de entender jaja, no está enamorada, pero puede que su interés lo lleve a algo más, al igual que saber que claramente se está abriendo más a Archer de lo que debería y hasta lo considera alguien en quien puede confiar. Les dejo las estadísticas de Servant por hoy jeje. Hoja de Servant 6. Servant. Hassan de los 100 rostros. Clase. Assassin. Maestro. Kirei Kotomine. Estadísticas. Fuerza. C. Agilidad. A. Suerte. E. Resistencia. D. Donde C. Habilidades personales. Ocultamiento de presencia. A. Experto de muchas especialidades. A. Bibliotecario del conocimiento almacenado. C. Noble fantasma. Espero que les haya gustado el capítulo, voten y comenten si les gustó el capítulo, y síganme en mi perfil para seguir mis otras historias jaja. Una es de Fate Caballero, que está pausada por falta de motivación, pero en otro momento la retomaré, y un arquero sin futuro, un Archerx líder sin bloodless raros, me ayudaría bastante su apoyo. D. ¿Qué les pareció el capítulo? No tengo nada más que agregar, nos vemos pronto lectores y escritores. D. Subido a Wattpad el 22 de julio de 2020. LVM.